Cuando pensamos en el deporte, normalmente lo relacionamos con la competencia, el esfuerzo y el entretenimiento. Sin embargo, a lo largo de la historia contemporánea, el deporte también ha sido utilizado como una herramienta política. Los grandes eventos deportivos reúnen a millones de personas y atraen la atención de todo el mundo, por lo que algunos gobiernos aprovecharon esa influencia para fortalecer su imagen y difundir ideas. En este video analizaremos cómo Benito Mussolini y Adolfo Hitler utilizaron dos de los eventos más importantes del siglo XX, el Mundial de Fútbol en Italia en 1934 y los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, como instrumentos de propaganda política para fortalecer sus regímenes y proyectar una imagen de poder ante la comunidad internacional. Para comprender estos acontecimientos, primero debemos conocer el contexto histórico. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa enfrentó una grave crisis económica, política y social. El desempleo, la inflación y el descontento de la población favorecieron el surgimiento de los gobiernos autoritarios. En Italia, Benito Mussolini llegó al poder en 1922 e instauró el fascismo, una ideología basada en el nacionalismo externo, la disciplina y el culto al líder. En Alemania, Adolfo Hitler llegó al poder en 1933 y estableció el régimen nazi, que promovía el racismo, el antisemitismo y la idea de la superioridad de la llamada raza aria. Ambos comprendieron que el deporte podía convertirse en una poderosa herramienta para influir en la población y mejorar la imagen de sus gobiernos. A comienzos del siglo XX, el deporte dejó de ser una actividad practicada solo por pequeños grupos y se convirtió en un fenómeno de masas. Gracias al desarrollo de la prensa, la radio y posteriormente el cine, millones de personas comenzaron a seguir las competencias deportivas. Esta enorme popularidad hizo que los gobiernos entendieran que un evento deportivo podría utilizarse para fortalecer el orgullo, nacionalidad e influir en la opinión pública. El primer gran ejemplo ocurrió durante la Copa Mundial de Fútbol en 1934, organizada en Italia, para Benito Mussolini. Este campeonato representaba mucho más que un torneo deportivo, era una oportunidad para demostrar la fortaleza del régimen fascista y presentar a una Italia como una nación moderna, organizada y poderosa. El gobierno invirtió importantes recursos en la construcción y remodelización de estadios, organizó ceremonias cuidadosamente planificadas, utilizó a la prensa para difundir una imagen positiva del país. Cada victoria de la selección italiana era presentada como un triunfo del fascismo y del liderazgo de Mussolini. Según el historiador Simón Martín, autor del libro Football and Fascism, el Mundial fue utilizado como una herramienta para fortalecer el prestigio del régimen, tanto dentro como fuera del Mundial. Aunque algunos historiadores sostienen que existieron presiones políticas durante el torneo, este aspecto sigue siendo debatido. Lo que sí está ampliamente demostrado es que el campeonato fue aprovechado como un poderoso instrumento de propaganda política. Finalmente, Italia ganó el Mundial tras derrotar a Checoslovaquia por 2-1. Para el régimen fascista, esta victoria representó una oportunidad para reforzar el nacionalismo y consolidar la imagen de Mussolini ante la población y la comunidad internacional. 2 años después del Mundial de Italia, Alemania fue sede de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Aunque la ciudad había sido elegida antes de que Adolf Hitler llegara al poder, el régimen nazi comprendió que este evento era oportunidad única para mejorar la imagen de Alemania ante el mundo. El gobierno invirtió grandes cantidades de dinero en la construcción de instalaciones deportivas, la organización de ceremonias y la difusión de eventos mediante la radio, la prensa y el cine. Todo estaba cuidadosamente planificado para mostrar una Alemania moderna y ordenada y poderosa, ocultando temporalmente la persecución política y la discriminación que ya sufrían miles de personas bajo el régimen nazi. La cineasta Leni Riefenstahl filmó la película olímpica que presentó los Juegos Olímpicos con una calidad técnica innovadora y reforzó la imagen de grandezas que el régimen quería transmitir. Sin embargo, el momento más recordado de aquellos Juegos fue la actuación del atleta estadounidense Jesse Owens, quien ganó 4 medallas de oro. Sus victorias tuvieron un enorme impacto internacional porque demostraron que las teorías de superioridad racial
defendidas por el nazismo carecen de fundamentos. Este hecho convirtió el deporte en un espacio donde también podían cuestionarse las ideologías políticas. Tanto Benito Mussolini como Adolf Hitler comprendieron que el deporte era mucho más que una competencia. Ambos utilizaron eventos internacionales para fortalecer el apoyo de sus gobiernos y proyectar una imagen de poder ante otros países. En Italia, Mussolini empleó el Mundial del Fútbol para aprovechar el nacionalismo y asociar las victorias deportivas con el éxito del fascismo. En Alemania, Hitler aprovechó los Juegos Olímpicos para difundir la propaganda nazi y presentar a su propio país como una potencia moderna y organizada. La principal diferencia entre ambos casos fue de que el régimen nazi añadió un fuerte componente racial a su propaganda, mientras el fascismo italiano se centró en el discurso principalmente en el nacionalismo y la autoridad del Estado. En ambos ejemplos, el deporte dejó de ser un simple espectáculo y se convirtió en un instrumento político al servicio de gobiernos autoritarios. Un ejemplo reciente es el debate internacional sobre la participación de atletas rusos en competencias olímpicas. A raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, diversos gobiernos y organismos deportivos han discutido si los deportistas deben competir bajo la bandera neutral o si deben mantenerse las restricciones impuestas por las federaciones internacionales. Este caso demuestra que el deporte sigue siendo un espacio donde intervienen decisiones políticas, intereses diplomáticos y de debates internacionales, tal como ocurrió durante el Mundial de 1934 y los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. El análisis del Mundial de Italia 1934 y de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 demuestra que el deporte puede ser utilizado con fines políticos cuando los gobiernos buscan fortalecer su imagen, promover ideologías o aumentar el apoyo de la población. Al mismo tiempo, estos acontecimientos nos enseñan que el deporte también puede desafiar a esos mismos discursos, como ocurrió con Jesse Owens en Berlín. Por ello, comprender la relación entre política y deporte nos permite entender que los grandes eventos deportivos no solo reflejan el talento de los atletas, sino también los intereses y conflictos y transformaciones de cada época histórica. Muchas gracias por su atención.